Muy buenas y bienvenidos a este Conociendo del Dawn of Empire, juego de la editorial Compass Game, de la que, simplemente dar unas pinceladas, porque es una editorial que me tiene muy descolocado. Es una editorial que es capaz de sacarte un juego, unos materiales malísimos, por 120, 140 euros, sin despeinarse, con 4 cosas, eso sí, hecho en Estados Unidos, y luego te hace ediciones como esta, que es verdaderamente de lujo, con una caja súper gorda, con unas fichas redondeadas, con una calidad brutal, con un tablero enorme y grande, y que puedes encontrar en tiendas por menos de 50 euros. Es verdad que no es que vengan muchas fichas, pero eso sí, este está construido en China. Entonces hay que reconocerle a Compass Games que hace por el mercado americano, por el mercado de casa, pero es verdad que para mí ese es uno de los grandes problemas actuales. China no solamente hace más barato, eso lo sabemos desde, para mí que soy del 70, desde los años 90, desde el nacimiento de Zara, sabemos que China fabrica más barato. Pero es que desde hace ya bastantes años no solo lo hace más barato, sino lo hace con mucha más calidad de la que se puede hacer en Estados Unidos o en España, y con un servicio mejor. Y eso a pesar del coste extra que es el envío por barco. Es decir, China nos ha ganado. Nos ha ganado porque tiene la calidad y tiene el precio a pesar de todos los pesares. Y eso es un problema que va a sufrir Europa, o que está sufriendo ya Europa, y del que veo muy poca solución. Bueno, más allá de esta introducción en la que os iba a hablar de Compass Game y os he acabado hablando del mercado internacional, vamos a echar un vistacillo a lo que es este juego, el Dawn of Empire. Juego que la BGG no está bien valorado, juego que tiene muchas críticas porque tiene un manual un poquito... no es complicado, pero es verdad que hasta que no se juega, no se ve bien cómo funcionan las cosas, pero tiene fallos. O sea, el manual tiene fallos, tiene muchas erratas, y el autor pues no es muy colaborador en cuanto a intentar solucionarlas, ¿no? El juego está bastante abandonado por el autor no se pasa por la BGG apenas, es más de otro tipo de foros como el Consing World, así que el resultado es un poco el que tenemos entre las manos. Muy parecido, si me permitís, a lo que nos ha pasado con el Filipinas, de la editorial española Headquarters, que el juego tiene un manual incompleto y tampoco se ve muchas ganas por parte del autor de sacar una versión mejorada del manual o más completa. Simplemente el juego salió y es triste decirlo, pero si lo quieres jugar tienes que tirar de las reglas del juego anterior, del de Cuba, para poder completar las reglas del de Filipinas. Pues este también necesita un complemento de las reglas para poder, abarcar esas lagunas que te deja el juego. Pero, sinceramente, la base me ha parecido bastante buena. Creo que la idea del juego funciona, tiene... No es un juego histórico, ¿vale? Creo que ya lo comenté en Twitter o en X. Es más bien un super what if, porque la escuadra española, o más bien la Marina española, es reforzada con barcos que no estuvieron disponibles o que realmente no se llegaron a enviar. De hecho, algunos de los que aparecen como originales no fueron a Cuba nunca. Y luego además tenemos otros barcos que dicen, bueno, estaban por allí, vamos a imaginar que pudieran estar disponibles para llevarlos hacia Cuba, ¿no? Creo que esto es una prueba más de que realmente esa lucha que en España se creía como ganada no tenía ninguna posibilidad de vencer, ¿no? Y hace falta apaños metiendo más barcos históricos de la flota española e incluso añadiendo barcos alemanes como posibles aliados que pudieran llegar en un momento dado a operar bajo alianza con España, para intentar equilibrar las fuerzas. En cualquier caso, ya desde el inicio se ve que las fuerzas españolas son inferiores a las americanas, y es un poco también el juego del gato y el ratón, teniendo en cuenta encima que el ratón mueve antes que el gato. Así que
Desde luego, el que tiene mucho que pensar y tiene que tener mucho cuidado es el jugador español, aunque como el jugador americano se descuide y deje algo vendido, desde luego con los buques actuales que tiene el español le puede hacer un agujero bastante gordo. Venga, y en cuanto a la edición, qué deciros de la portada, es una preciosidad. Si os soy sincero, estoy buscando por láminas de este tipo para colocar en mi despacho, en mi zona de juegos. Como he comentado antes, es un juego que está hecho en China. La complejidad 4 de 10, pues por supuesto no es nada complejo. El tiempo de escala, un turno, son 11 días. Eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando veamos las acciones que se pueden hacer, porque, claro, en 11 días da tiempo para muchas cosas, ¿no? La escala del mapa, pues áreas estratégicas de anchura variable. Esto, muy interesante, la escala de la unidad son barcos individuales, son buques individuales, algo que permite en esta época, cuyas flotas no eran muy numerosas, pero, a ver, tenéis que daros cuenta que estamos en la transición entre los buques de vela y los buques de vapor o bueno, impulsados por hélices, ¿no? Entonces, bueno, pues no es una fase en la que hay una gran cantidad de buques y ya simplemente, y esto nos permite, bueno, pues que tener una escala como esta de barcos individuales sin tener que manejar un número muy grande de unidades, ¿vale? Para 2 jugadores, ¿se puede jugar en solitario? Sí, bueno, si, como dice aquí, 5 de 10, bueno, tal y como sale el juego, sí, quizás no es la forma ideal, pero sí que se puede hacer algo, ¿no? Vamos, yo he jugado más de 10 y de 15 partidas en solitario. El tiempo de juego, 2 a 3 horas, sí, es un juego cortito, se puede jugar bastante rápido, sobre todo si terminas el escenario en el turno 6, que es el que se recomienda aquí. La edad, bueno, los componentes, el mapa, 2 cartas de ayuda, un tapete de batalla, reglas, 4 dados y una tablita de counters redondeados, como vemos aquí, ¿vale? Que luego analizaremos más en detalle lo que tenemos, ¿vale? Por lo demás, pues atrás nos cuenta un poquito, nos pone en situación y poquito más. Como veis, el tablero y las fichas, aunque no las veáis, las tengo fuera, pues simplemente enseñaros un poco lo que es el manual, siempre así. Los dados los he sacado antes para no montar un escándalo grabando con los dados dentro de la caja. Manual muy sencillo. Fijaros que tiene de manual 12 páginas, ¿vale? Bueno, 11 páginas y las 12 reglas opcionales, de las cuales es interesante usar algunas de ellas. Y luego llegamos a notas del diseñador y un ejemplo de juego que viene a decirte cómo no jugar, ¿vale? O sea, está lleno de erratas. Realiza mal los ataques a los puertos, los movimientos. Bueno, pues aquí está. Bueno, el combate este combate sí que te puede explicar bien cómo funcionan. Y poquito más. Un display para, como veis aquí, poder realizar los combates, colocando en primera línea. Los barcos que superan el número de barcos enemigos se van colocando por la parte de detrás, ¿vale? Se puede usar o no, yo últimamente no lo estoy usando, lo hago encima dentro de lo que es el tablero. Y las 2 hojas de ayuda típicas que vienen en todos los juegos, ¿vale? Hojas de ayuda que tenemos, pues por un lado, todas las órdenes que se pueden dar y un poco una explicación de cómo funciona cada orden. Una secuencia de juego abreviada, bueno, la verdad es que con ponerla había sido suficiente. Y esto sí que es muy interesante, esta parte de aquí, que es la que nos cuenta después de una orden
qué es lo que puedes hacer, ¿vale? ¿Qué es lo que podrías hacer después de ejecutar esta orden? Es decir, si tú sales de puerto con un transit, pues puedes o continuar ese tránsito hacia pues, otro sitio, o cuando llegues, o si has llegado al puerto, anclar, o si te quedas en una zona marítima y quieres, y quieres continuar haciendo diferentes acciones, pues haces un call. Hay que darse cuenta que después de un call, que vendría a ser reaprovisionar los buques con el carbón, o de haber estado anclado en un puerto, o en una zona costera, se puede dar cualquier orden. Entonces, si haces un tránsito y luego quieres hacer una patrulla, pues necesitarás hacer un call antes y luego ya después hacer la patrulla. Y después de la patrulla tienes que hacer un call o anclar para volver a hacer otra acción. Es decir, básicamente las acciones interesantes, el bloqueo, la patrulla, las que te vienen a dar puntos, el tránsito es un poquito, perdón, el raid es un poquito especial, requieren de una zona, un turno de descanso, un turno de acción y luego un turno de descanso antes de poder hacer cualquier otra cosa. Y esto es con lo que tiene que jugar el jugador español para él hacer sus acciones cuando descanse el jugador americano. Es decir, cuando tú veas que el americano ha utilizado muchos buques para hacer una patrulla, es cuando tú tienes que salir a hacer esa patrulla, ¿no? Sabiendo que él no va a poder moverse, ya que su siguiente turno va a estar obligado a hacer acciones pasivas de repostaje en puerto o de repostaje en mar mediante los carboneros, ¿vale? Es la parte quizás más interesante. Venga, pues teniendo esto en cuenta, voy a dejar una de estas hojas, vamos a ver lo que sería precisamente el núcleo del juego, ¿no? La fase de órdenes, bueno, y las nuevas fuerzas, cuando entran refuerzos por parte americana, pues se colocan en los puertos indicados y se ordena las escuadras. Quito esto y lo vemos sobre el tablero. Bien, pues antes de nada vamos a echar un vistacillo a los componentes que nos faltan, que en este caso son el tablero de juego y las fichas. Vamos a empezar por el tablero de juegos, explico un poquito las partes de las que está compuesto. Empezamos por arriba a la derecha, tenemos el track de turnos con el indicador de turno, dependiendo de si sea turno español o americano, podemos darle la vuelta con los refuerzos americanos que van a entrar, no hay refuerzos españoles, otra cosa un tanto extraña, un tanto no histórica, por decirlo así. El track de puntos de victoria también se le puede dar la vuelta, aunque bueno, aquí no tiene menos sentido, ya que hacia la izquierda iría el americano y hacia la derecha iría el español. Pero bueno, así de un vistazo ves quién es el que está ganando. La tabla, la matriz de búsqueda, es una de las dos almas que tiene el juego, que son la matriz de búsqueda y la matriz también, si queremos verla así, de órdenes, porque tenemos órdenes ejecutadas y órdenes que se pueden ejecutar. Son las dos almas, ¿no? Es el motor del juego y sobre el que, pues, con eso podrías hacer cualquier otro juego de esta misma temática, ¿no? Con las órdenes que puedes dar, las posibilidades de encuentros entre flotas, pues con eso podrías llamarlo el sistema de juego, ¿no? A partir de ese sistema y cambiando los valores y las órdenes, podrías hacer cualquier otro juego naval, sobre todo anterior quizás, más que posterior, y sería muy fácil, lo dejo así pues en el aire, poder plantearnos, incluso utilizando este tablero, lo que habría sido la guerra de independencia de Estados Unidos, con el español como aliado, el francés como aliado y el británico como enemigo, ¿no? Así que lo dejo en el aire y yo creo que no estaría mal, y además yo creo que se va a adaptar mejor incluso que a este, no estaría mal plantearse un posible futuro juego con esa temática y con este sistema. Pero venga, que me enrollo, sigamos. Tenemos áreas de juego y tenemos puertos. Por ejemplo, aquí tenemos el puerto de Cádiz con su indicador de
de puerto, como ya vimos antes, tenemos el factor de minas, el indicador de situación, CZ, corresponde a Cádiz, su factor de combate, su factor de defensa y su factor de movimiento, que es 0. Pero bueno, ya lo veremos con el resto de las fichas, ¿vale? Y este número de abajo, no sé si se ve bien, luego lo veremos de más cerca, tiene un 2, que sería el factor de reparación, ¿no? ¿Cuántos puntos de reparación se pueden realizar en este puerto? Luego tenemos zonas. Esta es azul oscura, son zonas más grandes que costarían 3 puntos de movimiento. Entrar en ellas, salir del puerto te costaría 3, entrar al puerto te cuesta 1. Las que son más claritas, ya digamos que es la zona más central, te costarían 1 punto de movimiento las zonas normales, y las redondas, que veis por aquí, las 4 que hay, pues esto nos vienen a costar, vamos a ir bajando para ver toda esta parte, aquí, pues nos viene a costar las redondas, que serían pasajes, no serían pasajes peligrosos, 2 puntos de movimiento, y el resto de zonas 1 punto de movimiento. También encontramos en las zonas lo que serían los valores, en el caso de controlarlas, para el americano o para el español. Cuando se tenga el control de una de estas zonas, pues colocaríamos un marcador de control para ver que el americano ha ganado 1 punto, o, dado la vuelta, un marcador español para ver que el español ha conseguido 1 punto. No todas las zonas dan los mismos puntos. Aquí tenemos una que da 1 para el americano y 2 para el español. Incluso arriba, en la costa este, tendríamos una que no da puntos de victoria para el americano, pero al español 4, así que hay que defenderla muy bien. Siguiendo por la parte inferior, yéndonos hacia la izquierda, aquí, bueno, pues en este espacio que le ha sobrado, por decirlo así, pues han metido un poco un resumen de las unidades navales, de cuáles son los valores, de los puertos, de la abreviatura del puerto, el valor de reparación, bueno, que tenían este espacio libre. De hecho, entiendo que el tablero es un tablero de tamaño estándar, pero con un tablero de la mitad de superficie habría sido más que suficiente para este juego. De hecho, fijaros, la parte de arriba a la izquierda pues no es más que una zona pues que nos viene pues para poder dejar aquí fichas o lo que queramos, ¿no? Así que, si os parece, vamos a echar un vistacillo ya a lo que sería las fichas del juego, las vemos en más detalle y explico algo sobre ellas, ¿vale? Bien, pues lo primero que quería comentaros, por supuesto, como no, van a ser el tema de las unidades navales, y en concreto, para quitármelo ya un poco de encima, estas marcadas con un asterisco son las unidades que el autor entiende que son opcionales, que no participaron en la batalla, pero que estaban por España y que se podrían haber enviado. Obviamente, sin esas unidades, teniendo en Cádiz solamente esta flota y en Canarias esta otra, pues el juego, el balance queda muy de lado del jugador americano, que tiene aquí 2 pilas tremendas, tiene aquí otra pila tan grande como esas 2 juntas y con barcos con una calidad de 7, de 4, de 3, superiores prácticamente a la totalidad de los barcos españoles. Así que mi consejo es que juguéis con ella, y dado que tampoco es que sea un juego muy fiel históricamente, pues podéis también, si queréis, meter estas en Caracas, estos barcos alemanes, y bueno, imaginaros una alianza con Alemania en la que Alemania ayuda ofreciendo sus barcos a España para combatir contra Estados Unidos. Cuando digo que el juego no sé hasta qué punto es muy histórico, o que podemos decir que está basado, estos 2 barcos, el Plutón y el Furor, son un ejemplo claro de ello. Estos 2 barcos lucharon en la batalla naval de Santiago. Sin embargo, el autor decide ponerlos como opcionales.
cuando son barcos que realmente, pues de los, creo que fueron 6, pues estos 2 estaban en la flota original que capitaneó Cervera y que participaron en la batalla de Santiago de Cuba, como os comento. Además, estos barcos, cuyo capitán, no sé si capitán o comandante, como se llame, ofreció varias veces a Cervera que por su alta velocidad, la velocidad es el número de más a la derecha, utilizarlos para hacer un ataque sorpresa a la costa de Estados Unidos, ¿no? Llegar, disparar y el volver, de tal forma que aunque el daño fuera a ser menor, eso haría que los americanos, por lógica, tuvieran que enviar barcos para proteger la costa americana. Seguro que el Congreso de Estados Unidos les obligaría a llevar patrullas para estas costas y evitar más ataques españoles, por lo que la gente opinaría, ¿no? por el miedo que tendría la gente de ser bombardeados en sus casas. Y esto era así porque estos barcos, que eran unos, aquí los ponen cruceros sin protección, un protected, eso viene a hacer relación a cruceros de madera antiguos, pero sin embargo estos no eran cruceros, estos eran unos destructores, ¿no? Unos pues, torpederos, como se llamaban también en la época. Unos torpederos que tenían una velocidad máxima de 28 nudos. Cuando, por ejemplo, un crucero normal, como este, tenía una velocidad aproximada de unos 20 nudos, es decir, era bastante más rápido. Aquí no me voy a meter porque esta velocidad, obviamente, no, aunque se usa para el combate, oye, pues a lo mejor estos barcos en alta mar podían ir más lentos, yo no lo sé, pero yo no les habría dado nunca un 3 a los destructores o torpederos más modernos que tenía España en ese momento. Así que es una pena que yo no veo una correlación importante entre la velocidad y la realidad, y además tampoco el que le llamen cruceros unprotected cuando no pasaban de ser unos destructores o unos barcos torpederos. Así que por aquí pues estos barcos los voy a meter porque realmente participaron. Una cosa extraña en contra, ¿no?, sería la de este otro barco, ¿no? Tenemos, y ya os lo comento aquí, BB es un battleship, un acorazado que aparece inicialmente en las Islas Canarias, que tiene de ataque 4, de defensa 5 y de movimiento 5, y este barco pues no llegó a estar disponible ya que fue enviado hacia Filipinas, aunque bueno, cuando llegaron al canal de Suez pues el tema se complicó, los ingleses y los americanos hicieron todo lo que pudieran hacer para retrasar la llegada de ese barco, no les dejaban pasar, y cuando les dejaron pasar ya se había realizado la batalla de Cavite, en donde se había destruido la flota española en Filipinas y ya no tenía sentido y volvieron a España. Entonces, estos barcos podrían haber sido enviados, ¿por qué no?, pero como refuerzos, pues yo diría que hacia el turno 4 o 5, pero de inicio no estaban disponibles, ¿vale? Además, este barco tenía un alcance bastante corto y por lo que he podido ver, inicialmente estos barcos que iban a ir a reforzar, pues el Pelayo se lanzó a la mar para asustar, pero cuando llegó a una cuarta parte del camino se dio la vuelta junto con otro crucero blindado o incluso acorazado de costa, que no aparece en el juego, no entiendo por qué, si meten este no aparece el otro, que también pues tenía un alcance relativamente corto. Podrían haber llegado, ¿no? Siempre si vas con barcos carboneros que los van repostando, pues el por qué no. Pero lo que no tiene sentido es que este aparezca de inicio y sin embargo el Plutón y el Furor sean barcos que los ponga como opcionales. Vale, y una vez hecha esta aclaración un poco por esto del what if, más que what if, y podríamos decir que es juego inspirado en las batallas navales de la guerra de Cuba, pues ya sí que vamos a pasar a ver las fichas. Como veis, las fichas pues tienen distintos valores, ya los hemos comentado, de ataque, defensa y movimiento para el tema de
atravesar las zonas, tienen su indicador de en qué puerto comienzan y el tipo de barco, que básicamente nos tenemos que quedar con que los cruceros pesados o cruceros acorazados valen un punto, los acorazados valen 2 puntos, los MO, que no recuerdo ahora qué significaba, era algo así como monitor o una cosa así, creo que por aquí, no sé si aquí hay uno. Como veis son muy parecidos en valores a los cruceros pesados, ¿vale? Estos también valen un punto y el resto de unidades el valor es medio, ¿vale? De tal forma que aquí tendríamos 1 punto, 2 puntos, 2,5 y 3,5. Ese es el valor de las unidades opcionales que nos da el juego, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos los almirantes. Los almirantes irán en el primer barco del escuadrón, o pueden ir en un barco suelto, obviamente, y por cada estrellita que aparece en la ficha va a dar un puntito de valor a cada barco. Si este tiene 2, este barco tendrá un puntito más de ataque, 4, y este también 3. Si fuera un almirante con 3, pues serían los 3 primeros. Por supuesto, estos almirantes, si el barco es alcanzado, tendríamos que ver si son alcanzados y mueren, y si el barco es hundido, pues el almirante muere junto con el barco. ¿Vale? Es una cosita más. Lo de los puertos también lo hemos comentado. Un poco la diferencia es que tiene este +8 que hace relación a las minas. Y luego pues el resto es igual, movimiento 0 por supuesto, ataque y defensa. ¿Cómo funciona? Es un tanto diferente para el combate, obviamente, el tema de los puertos que el de los barcos. Pero no nos vamos a meter ahora con eso. Este tema es idéntico para las unidades americanas, con otro color, pero bueno, sería lo mismo. Y luego tenemos, ¿qué más tenemos por aquí? Pues tenemos lo que serían las fichas de órdenes, ¿vale? Estas órdenes, que podemos tener varias, ya las hemos estado viendo anteriormente. Aquí tenemos un resumen de las órdenes, aquí estaría la matriz, digamos, bueno, aquí no ponen como matriz, las órdenes que puedes dar o que tienes y las que puedes dar dependiendo de la orden anterior, pues están aquí todas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este barco de inicio se le indica que estaba patrullando. Cuando das las órdenes, vamos a imaginar que quiero dar aquí órdenes a a los españoles, mira, que están aquí más cerca. Bueno, pues yo a lo mejor pues pongo estos 2 barcos, si le quiero dar una orden de patrulla, esto iría así escondido, y estos 4 barcos, pues los voy a dar una orden, por ejemplo, Cervera estaría en este, los pondría boca abajo, para que no sepan qué unidades son, y le puedo dar una orden de Anchor, para que se mantengan en el puerto a la espera de nuevas instrucciones, ¿no? Y todo esto lo colocaría yo aquí en Cádiz, así. Incluso este, por ejemplo, vamos a imaginar, lo quiero dejar suelto, sería una unidad, no sería una escuadrilla, sería una unidad suelta, que por tanto tendría órdenes o de Anchor o de Transit, no tendría otra posibilidad. Aquí tenemos, aquí he puesto los de Canarias, ¿no? No, Canarias está aquí. Por ejemplo, y estos otros que también estaban en Cádiz, pues les voy a dar una orden, también los pongo boca abajo para que no se sepa qué barcos son, una orden de tránsito para que se dirijan, por ejemplo, hacia Santiago, ¿vale? Entonces, estos serían las órdenes que yo puedo ir dando, y además son limitadas. Yo tengo aquí 3 órdenes de patrulla, no puedo dar 5 órdenes de patrulla, aunque bueno, sí puedes ir dejando barcos atrás. El americano tiene más órdenes que el español, por ejemplo, tendría 4 de repostaje de carbón por 3 del español y 4 de bloqueo de puertos por 2 del español. Son, como digo, órdenes limitadas y por tanto
Si no te quedan órdenes del tipo que quieres porque ya las has dado, pues no puedes dar ese tipo de órdenes. Bueno, ¿qué más tenemos? Pues lo que habíamos visto por aquí para marcar el control de las áreas. Si, por ejemplo, este barco, no, este no, ¿cuál es? Estos. Si este escuadrón tiene órdenes de patrulla y lo muevo aquí, al acabar el turno, si no ha habido ningún combate, me hago con el control de esta zona y ganaría un punto de victoria al final del turno. ¿Vale? Bueno, seguimos con las cosas que tenemos. Ya el resto son más bien para el combate. Serían marcadores de daño de los barcos. ¿Vale? Un barco que tiene... Este no me vale. Este tampoco me vale. Una defensa de 3 podría recibir como máximo 3 daños y no se hunde, ¿vale? O sea, esto es el máximo. Para hundirlo tienes que hacerle 4 daños, ¿vale? Por eso hay barcos con un daño de 1, porque admiten 1 de daño. Es un poco curioso, parece que cuando llegues a 3 tenías que hundirle, pero no. Aguanta hasta 3. Ya no aguantaría 4. Hay barcos que por el combate, tenemos por supuesto bastantes más, por el combate pueden quedar disable y se tienen que retirar del combate hasta un puerto. Y hay algunos que pueden quedar hundidos, pero bueno, realmente no se usa mucho porque cuando están hundidos, pues los quitas de la partida, ¿no? Los puntúas y los quitas de la partida. Esto sí que se usa porque queda sobre el tablero de juego. Esto simplemente es para marcar, pues no sé, si tienes una batalla y quieres ponerles hundido, pero tampoco tiene mucho sentido porque les puedes o dar la vuelta simplemente para indicar que han sido hundidos, o en la plantilla que te viene, pues oye, mira, aquí puedes poner unidades destruidas, aquí unidades disabled, que luego tienes que mover hasta un puerto amigo, pero las destruidas simplemente se puntúan y se van, con lo cual esas fichas son innecesarias. Y con esto ya hemos visto todo lo que nos trae el juego, ¿no? Todos los componentes del juego, los 4 dados que ya vimos en su momento. Y si os parece, repasamos por encima lo que sería un turno con la secuencia y os explico cositas más sobre cada una de estas fases, ¿no? La fase A, como decíamos anteriormente, entrada de los refuerzos se colocarían en el turno que entran en el puerto indicado, no tienen ningún secreto, y damos las órdenes, es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Yo he decidido que estos 2 barcos van a llevar la orden de patrulla. Aquí no tiene ninguna importancia, lo dejo así y ya está. Y luego hemos decidido que estos, no sé cuáles son, estos son también de Cádiz, pues no, estos tenían tránsito y estos de Canarias. Bueno, que estos barcos pues van a hacer otra orden. Además de dar la orden, es muy importante colocar los barcos en el orden que queremos que combatan en el caso que haya un combate. Nos puede interesar cómo en las reglas originales se indica que el almirante tiene que ir en el primer barco, pues no tienes más remedio que buscar un barco tocho que aguante bastante para que no te hundan el barco rápido y el almirante. El primer barco es el que más va a sufrir, ya que hay combates en los que se pueden duplicar los barcos atacando al primero. Yo como regla opcional o como regla casera os recomiendo que lo podáis poner en cualquier sitio. Simplemente podéis incluso colocarlo así. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero que la batalla sea de esta forma, o simplemente cuando tengamos que combatir y darle puntitos extra a los barcos, pues se lo daremos. Si hay uno al primero, si hay 2 al primero, al barco en el que está, si hay 2 al que está y al anterior, si es que hay alguno antes, y si hay 3, pues uno al anterior, al que está y al de detrás. Que está al final del todo, pues 1, 2 y 3 puntos, los da así. Que está al primero del todo, pues 1, 2 y 3 puntos. Que hay dudas porque son 2, pues es el primero, o sea, en el que está y el primero.
Bueno, es una regla sencilla y podemos un poco evitar también que los almirantes, sobre todo los españoles, que no tienen barcos demasiado potentes, y los americanos sí, pues que vayan cayendo como moscas. Entonces, si queremos que el combate sea así, tenemos que colocar la pila, aquí iría cámara, así, ¿vale? De tal forma que, bueno, si lo oculto luego lo pondría esto y aquí pondría encima la orden. El americano, por ejemplo, imaginaros, pues el americano, imaginaros que hace exactamente lo mismo y lo coloca, bueno, y lo coloca así, como está, no sé muy bien cómo está, y le da una orden de patrulla, por ejemplo, esta, ¿vale? Y esto queda aquí puesto. Hacemos lo mismo para el resto de barcos, podemos dejar, como digo, alguno solo. Este barco de origen sale en patrulla, la voy a dejar boca arriba, ya que todo el mundo sabe que de inicio este barco está de patrulla, y con esto ya dejaríamos dispuesto, habríamos sacado la fase A, en la que damos las órdenes, colocamos las escuadras, los escuadrones en el orden que nos interese. No nos interesará igual para un combate contra otros barcos que para un combate contra un puerto, y pasaríamos a la fase de movimientos. ¿Quién mueve primero? Pues aquí mueve primero el español, y eso es darle una pista muy grande al americano, ya que el americano de inicio, si tiene aquí puesto patrulla, no tiene un objetivo definido, ¿vale? A lo mejor él quiere ir a patrullar aquí, pero si el español ve que mueve aquí, dice, pues yo ahora cambio, y como yo no he dicho a ningún sitio a dónde ir, pues voy y me muevo aquí para buscarle las cosquillas. Si queréis complicaros un poco, yo os recomiendo que os imprimáis unas tablitas de organización de las Task Force, para que mediante unas fichas, por ejemplo en mi caso he utilizado las de Task Force, pues dejemos claro a dónde van a ir esa unidad. Tal forma que si el español quiere ir aquí, pues se ponga de manera oculta y se ponen algunas más para distraer. Y si el americano quiere ir aquí, pues lo ponga ya, de tal forma que cuando se ejecuten las órdenes, el americano no pueda aprovecharse de ver lo que ha hecho el español y no tenga más remedio que ir a donde indicó originalmente que tenía que ir, ¿vale? Así le damos un punto más de realidad, porque por muy buenos espías que tengas, tú vas a saber que una flota sale de Cádiz, pero hacia dónde se dirige es muy complicado saberlo en esta época donde no había radares y donde no había comunicaciones fáciles, ¿vale? Es una opción que yo he utilizado, funciona muy bien. Además, con esta opción es verdad que también hago movimientos alternativos, mueve uno el español, mueve uno el americano, cosa que se podría hacer también directamente sin utilizar esto. En vez de que todo el movimiento lo haga el español, pues también aconsejo, no lo he probado directamente, pero ¿por qué no? Aconsejo que se haga igual, para evitar esa ventaja que tiene el americano en el juego, tal y como sale de la caja, de siempre poder enviar tropas a donde ve que hay muchas españolas, y además las justas y necesarias para ganar, y luego enviar otras a otra zona para conseguir el dominio de esa zona sin ningún peligro, porque no hay ningún barco español que pueda atacarla en ese turno. Es verdad que para el siguiente turno sí podría, porque se va a quedar aquí, pero también es verdad que la matriz de búsqueda va a ser difícil de encontrar a esas tropas. ¿Vale? Como veis, os comento cómo se hace y un poquito mejoras con Home Rules para hacer el juego más interesante. Bien, pues como decíamos, el movimiento, pues para mover aquí estos barcos hemos necesitado gastar 3 puntos de movimiento para entrar en esta zona y un punto de movimiento más para entrar aquí, lo cual sería 4 puntos de movimiento, y todos los barcos tienen al menos, ¿vale?, esos 4 puntos de movimiento. Estos barcos a los que hemos dado la orden de patrulla solo tienen 3 puntos de movimiento. Ya sabéis que extrañamente los barcos más rápidos de la flota española son los más lentos en el juego.
y entonces los he dejado en el Atlántico Norte para patrullar esta zona y hacernos con el control de la misma. En el juego base, si un área está controlada por un país, si alguien quiere entrar aquí atravesando este área, no podría, se tendría que detener aquí, ¿vale? Esto hace que sea muy interesante crear, digamos, una frontera, de tal forma que dejemos a salvo ciertas zonas. Para el americano sería muy importante, por ejemplo, mantener esta y esta zona de aquí debajo para impedir que nadie pueda hacer un raid contra este puerto. Bueno, realmente se colocarían aquí, ya que al atravesar esta zona deberían de detenerse, haya barcos o no. Luego quedaría bajo control suyo, pero se tendrían que detener aquí, ¿vale? Es un tema que quizás también tendría algún punto de mejora, de tal forma que si al final del turno no hay ningún barco americano, en este caso, en esta zona, pues se perdiera ese control. Es verdad que tú has podido mover fuera y has dejado esto ahí cerrado, pero esto es el mar. Esto de plantar la bandera en el mar y esta zona es mía, pues bueno, yo lo veo también un poquito irreal, y yo juego con que al final del turno, si no hay barcos en esta zona, con cualquier orden diferente al de tránsito, estas zonas de control se pierden. Bueno, pues sobre el movimiento yo creo que ya está un poco vistas las cosas. Ahora vamos a pasar a la fase de combate, ¿no? Bueno, lo primero es que cuando mueve un barco aquí y este tuviera, vamos a imaginar que sea al revés, que tenga aunque sea así raro, que tenga la de patrulla, cuando mueve a una zona y hay un barco que está haciendo patrulla, se tiene que detener, ¿vale? Cualquier flota, no barco individual, que entre a una zona donde haya un barco con órdenes de patrulla o de bloqueo, se tiene que detener, ¿vale? En ese momento el jugador tiene que enseñar que es una orden por la que se detiene, y ahí se quedan hasta el final del turno. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos que ver si los barcos se encuentran realmente, ¿vale? Vamos a mirar este caso en el que tenemos una patrulla y uno de tránsito. Primera fase, ver quién tiene la iniciativa. Para ver quién tiene la iniciativa, contamos los números de barcos, 3, 4, 5 y 6, le sumamos el valor del almirante, 7, 8, 9, este tiene 9, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2, 10, y tiramos unos dados para ver quién es el que gana. Lanzamos los dados, se los sumamos a ese valor, un 6 y un 5, quedaríamos empate. En caso de empate, gana el americano siempre, y este sería el jugador que tiene la iniciativa. La iniciativa es importante, ya que en la matriz de búsqueda, el que tiene la iniciativa se entiende que es el agresivo, es el que cree que puede ganar y es el que va a intentar encontrar al contrario. Mientras que el que no lo tiene, pues es un poco al revés. Va a intentar rehuir la lucha porque se ve en inferioridad. Entonces, en este caso, tendríamos que el americano, vamos a mirar un poquito por aquí, el americano que tiene la iniciativa está haciendo un patrol y el jugador español está haciendo un transit. Con esto tendríamos que las posibilidades de encontrarse son del 50%. Tiramos un dado y si sacamos del 1 al 3, se encuentran, hay contacto y por tanto hay batalla. ¿Que sacamos 4, 5, 6? Pues nada, no ha habido suerte y no tenemos batalla ese turno. No ha habido suerte para América. La batalla, ¿cómo se hace? Venga, imaginemos. Vamos a quitar esto por aquí. Este barco, por cierto, ya acabando con el movimiento, como tenía patrol, este escuadrón, tenemos que mirar y ver qué órdenes le podemos dar. Después de hacer una patrulla, este barco solamente le podemos dar orden de repostaje o de entrada en puerto.
Vamos a imaginar que le hemos dado una orden de repostaje, por tanto el barco se quedaría aquí con órdenes de repostaje, o podríamos haberle dado una orden de anchor y el barco entraría dentro del puerto. Vale, vamos ahora ya sí a ver un poco el combate, una explicación de cómo sería el combate en este caso. Yo creo que lo ponemos, yo creo que se sujeta. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues que tenemos que colocar nuestras tropas en el orden que tenemos en la pila. Este iría aquí. ¿Qué pasa si una unidad tiene más barcos que otra? Que yo creo que va a ser el caso. Bien, las unidades extras se colocarán, voy a dejar esto aquí, se colocarán en segunda fila y atacarán al barco que tengan enfrente, de tal forma que para el combate tendríamos que el americano lanzaría, el combate es a la vez, ¿vale? O sea, da igual quién dispare primero, porque aunque sea hundido, él va a disparar también. Lanzaría 7 y 1, 8 y 1 por el comandante, por el almirante, 9 dados, y el español lanzaría solamente 2, ya que en este caso cámara daría puntuación a estos barcos. Vamos a imaginar que lanzamos los dados, aquí tenemos 9 dados y 2 dados por el español. Bueno. Bien, si esto fuera así, los dados del 1 al 4 no tienen ningún impacto, ¿vale? Entonces, estos dados y estos dados serían retirados. Los dados con un 5, con que tengas uno, el resto no importan, harían que el barco, en caso de sobrevivir, quedaría disable y tuviera que retirarse del combate. Y por cada 6 que aparezca, lo volverías a lanzar y sería el número de impactos que se realizan sobre el barco. Entonces, en este caso, por ejemplo, tendríamos que este barco recibiría 11 impactos, estaría hundido, lo pondríamos en unidades destruidas, el disable ya lo podemos quitar, y este barco, el primero de la línea, recibiría 4 impactos. Le colocaríamos aquí el marcador de los impactos y ahora solo tendría 3 puntos de ataque, 7 menos 4, 3, con un mínimo de 1, y tendría 2 puntos de movimiento, que es el mínimo. 5 menos 4 sería 1, pero el mínimo son 2. Seguiríamos haciendo lo mismo. Aquí tendríamos 3 y 1, 4 dados para el español, 3 por el buque y 1 por el almirante, y 4, 5 y 6 dados para el jugador americano. Todo esto lo lanzamos, sacamos los valores que importan. Fíjate el español la que ha hecho, ¿vale? Y ahora cogemos ese, estaría deshabilitado en cualquier caso, cogemos los de impactos y los volvemos a lanzar. Bueno, pues fijaros, está fantástico, está claro que este barco queda hundido porque le hacen 10 de daño, podemos colocarlo aquí o lo pasamos a unidades destruidas americanas, y este recibe 1, ¿vale? Así que le ponemos, creo que era así, que le ponemos el marcador de 1. Venga, vamos a imaginar que el resto de barcos no sufren ninguna... Bueno, os han fallado todos, por imaginarnos algo, entonces tenemos que recolocar la línea para la siguiente fase de combate. Esto lo que haría sería, volveríamos a dejar un poquito como estaban todos, avanzarían, los barcos dañados irían los últimos, cuanto más dañado, más el último. Aquí, ¿veis? Aquí ya derrapa un poco lo que es el manual, porque como este va al primero y son los dos, pues... pero tiene que estar en este barco. Por cierto, no he tirado, tendría que tirar aquí para ver si el almirante
queda muerto, ¿vale? Si es afectado por el juego y queda eliminado, ¿vale? Imaginaros que no, tampoco tiene mucha más importancia. Aquí, ¿esto estaba aquí? Esto estaba aquí, ¿no? Esto movería así. Como hay más, el primero se colocaría el primero, pero el que está herido se colocaría el último. ¿Vale? Y volveríamos a hacer otra ronda de combate con esto. En un momento dado podríamos intentar huir. Si todos nuestros barcos tuvieran más velocidad que los barcos de la otra flota, podríamos rehuir la batalla cuando quisiéramos. Y las normas avanzadas nos permitiría, digamos, dividir la batalla. Si todos quieren huir, pues estos serían los más rápidos, con lo cual solo... Bueno, perdonad, este estaría el último, esto estaría así. Entonces estaría así. ¿Vale? Los barcos más rápidos se quedarían en la línea del 6. El americano podría decir con cuáles les persigue, que fueran este, y podríamos poner otro más, ¿por qué no? Este también. Y este lo pondríamos aquí y venga, hay otro más que le persiga que tiene 6. Y luego el resto que se quedan aquí en esta línea, pues o dividimos también a 5 y podría perseguirle, bueno, pues en este caso hacemos que le persiga este. Y bueno, podemos irlos dividiendo, estos que tienen 4, este de 6 también, aquí, os hacéis pues la idea, ¿no? Quizás por facilidad y siendo un juego sencillo, lo mejor es que si todos son más rápidos que el contrario, puedan retirarse, o si no, podéis hacer retiradas ya complicando más. Esto ya sería incluso un poquito más que la regla avanzada, retiradas por velocidad de la que se intentan escapar y les continúan o les persiguen los barcos más rápidos. A elección del jugador que persigue, pues el número de barcos que él quiera. Vale, una vez hecho esto, los barcos que han sido disable, imaginaros que el Aragón ha sido deshabilitado, pues se colocan otra vez en el tablero. Ay, no va a caer todo. Bueno, se colocan otra vez en el tablero. Los barcos que han sido deshabilitados con sus daños, también pueden tener daños y tal, tienen que regresar al puerto más cercano. En este caso, pues sería el de Santiago, que no lo veis por aquí, más que nada porque estaría a 2 y 1, 3, esto sería 3 y 1, 4, ¿vale? Iría hasta Santiago, y el resto de barcos que hubieran sobrevivido, se entiende que solamente, bueno, solamente por parte de un combatiente, estos han sido eliminados. Vamos a quitar cosas. Estos, ha habido otros eliminados también, uno que se retira también a puerto con el marcador de disable, en este caso también iría este, aquí sería 2 y 1, 3, aquí sería 1 y 1, 2, y estos que han quedado pues con sus daños, puede ser, alguno o no, pues se quedan en esta con sus órdenes de patrulla que tenían originalmente, ¿vale? Venga, y esto lo hacemos para todos los combates que haya, la matriz de búsqueda, resultado, y luego haríamos la fase de control de área y puntos de victoria. ¿Por qué puntuamos? Pues puntuamos por las áreas que tengamos en nuestro control. En este caso, por ejemplo, el español, que había llevado aquí una escuadra pues patrullando, no sé si era esta de aquí, pues conseguiría un punto, ellos aquí otra, contarían los puntos por los barcos hundidos, ¿vale? Puntos por zonas, puntos por los barcos hundidos, contaríamos puntos por las acciones de bloqueo y contaríamos puntos de victoria por los raids. Y creo que no me dejó ninguna cosa, por barcos hundidos, zonas controladas, bloqueos y raids. Los pasamos al tablero, a la puntuación, al Victory Point Track, y acabamos el turno. Pasamos al siguiente turno y así hasta los 6 primeros turnos. El juego da la opción, en principio, marca como fin del juego el 6, ¿vale? El turno 6. ¿Por qué? Pues porque en este intervalo del 28 al 8 de julio
si no recuerdo mal, creo que era el 3 de julio, fue cuando se dio la batalla de Santiago de Cuba y donde quedó destruida la flota española. Pero da la opción de, bueno, pues se acaba el juego aquí porque se destruyera la flota española, pero hoy si no hubiera sido, ¿no? Como la guerra continuó, pues da la opción de poder continuar más turnos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuantos más turnos, más difícil para el español es ganar, porque ya directamente en el 6, pues bueno, vienen 2 barquitos más, tiene más potencia de reparación los puertos americanos, etc. Yo aconsejo jugarlo hasta el 9, pero si el español en el turno 6 tiene una victoria, tiene más puntos de victoria que el americano, le podríamos dar ya una victoria menor. Y si consigue tener más puntos en el 9, sería una victoria mayor. Así que realmente, tal y como yo lo veo, porque aquí en el turno 6, si tiene más puntos de victoria, quiere decir que se ha hecho mejor que la histórica, pues yo lo estoy puntuando así, ¿vale? Aunque en el fondo me da un poquito igual, porque yo juego a ver qué pasa, y mi experiencia es que hasta el 6, 50% de las veces más o menos ha ganado el español, y cuando ha llegado hasta el 9 el español no ha ganado nunca. También como home rules he modificado todo lo que es relativo a los combates en puerto, a los raids y a los bloqueos, doy menos puntos de victoria y los manejo de una forma totalmente distinta, ¿vale? Pero creo que este vídeo, el objetivo no es que os explique mis home rules, sino que veáis un poquito cómo cómo funciona el juego y lo fácil y sencillo que es, pues modificando 4 cosas, cambiando 4 parámetros que no te gusten, incluido la personalización de lo que sería la matriz de búsqueda y la matriz de órdenes, en el que, bueno, pondrías orden anterior, pues ha hecho Anchor, pues podría volver a hacer Anchor, podría hacer una salida, podría hacer prácticamente pues todo. Esto lo puedes modificar con lo que te cuadre más o con las cosas raras que hayas visto jugando, y la matriz de búsqueda también yo creo que es muy transformable, ¿no? Sobre todo por la orden de Anchor, pues no es igual que una unidad, esto ya os lo cuento. Si tú tienes aquí el americano haciendo un bloqueo a unidades que están en el puerto, y puedes tener también, ¿por qué no?, como español, pues porque llegaron y porque no se encontraron, por lo que fuera, hicieron aquí un tránsito o estaban haciendo otra cosa, pues puedes también darles una orden de Anchor. Y para mí no es igual la posibilidad de combatir que tiene el que bloquea contra un Anchor que está en puerto. De hecho, aquí bloqueo contra Anchor lo dice da un evento de puntos de victoria, que es lo que vemos, lo que veríamos después, pero no se puede encontrar. Pero oye, ¿y si yo con estos que tenía aquí, porque aquí habían llegado en un transit, ahora les hago un Anchor y entran en puerto? Esto no es posible, ¿no? O sea, tenemos una flota bloqueando el puerto. ¿Cómo puede alguien dar a su flota Anchor y entrar aquí? Entonces, pues yo, por ejemplo, aquí sí que divido entre las unidades que estaban ya en puerto, y por supuesto no hay posibilidad a alguien que bloquea de atacar esas unidades en puerto. Si lo quieres hacer, tienes que hacer un raid, 1 a 6, raid, entras en el puerto y las atacas, y las unidades que están haciendo un transit, que están entrando dentro del puerto, en donde casi seguro, bueno, tienes un 16% de posibilidades de que no, casi seguro que van a ser bloqueadas, van a ser interceptadas por las unidades que están bloqueando la entrada y salida del puerto. Pero bueno, lo dicho, el juego tiene mejoras, pero mola, o sea, mola verlas, mola encontrarte con estos problemas, mola, no sé, me lo he pasado muy bien modificando esas reglas, y oye, y yo a día de hoy llevo ya varias partidas en las que las cosas no me rayan, no me fallan, las puntuaciones salen bastante bien, las órdenes no tienen ninguna cosa extraña. Por ejemplo, yo permito que el bloqueo continúe de forma indefinida, no obligo a que después del bloqueo tengan que hacer un coal, porque están bloqueando, están casi con el ancla echada en la puerta, no es una patrulla que esté moviéndose constantemente por toda la zona del mar, sino que está en una zona muy definida, y el juego a mí me funciona.
Ahora, ¿el juego es para vosotros? Si sois personas que queréis leeros el manual y jugar como está escrito, no es para vosotros. Vais a encontrar fallos. Podéis jugar, ¿vale? Vais a encontrar algunas cosas que decís, esto no aparece en las reglas o no lo veo bien. Podéis encontrar situaciones raras como esta que os cuento de que resulta que una flota que está aquí entra a puerto y no hay combate. O sea, los que bloquean se separan, les dejan entrar y siguen aquí bloqueando. Puede rayaros un poco, pero puede funcionar. También puedes decir, no, es que esta flota de bloqueo llegó después de que estos entraran, ¿vale? Y entonces no tuvo opción de cogerles. Bueno, te puedes inventar lo que quieras. Te puedes inventar lo que quieras en tu cabeza, si quieres dar explicación a las reglas, o puedes cambiarlas, ¿vale? Si tú estás dispuesto a modificar un poco las reglas, este juego sí que puede ser para ti. Incluso cogiéndote la versión más básica y las 4 cosas que no funcionen, las arreglas. Yo, si me encuentro con fuerzas, intentaré hacer una partida con las modificaciones mínimas que he realizado para que el juego funcione. Evitaría utilizar reglas ya más complejas como de... Bueno, no sé cómo lo haría, porque me gusta mucho también el movimiento alternativo entre americanos y españoles, sino que mueva todo el español antes y luego el americano. Pero bueno, si puedo, intentaré hacer una partida también, comentando reglas que he modificado, el por qué las he modificado, y jugar una partida utilizando mis reglas. Pero utilizaré mis reglas, no sé si a vosotros os puede interesar eso o no. Por lo demás, como digo, un juego que si tienes paciencia y le quieres dar un poquito de cariño, te va a funcionar muy bien. Un juego que si quieres sacarlo y jugar como está, te va a rayar algunas cositas, pero si eres de las personas de, bueno, esto no está en las reglas, asumo, o por lógica vas así, pues también muy bien. Y si quieres jugar como están las reglas y si tienes una duda, tener que ir al autor, que no va a aparecer, a preguntarle algo, y si no te contesta te vas a quedar encallado, no te vale el juego. El juego tiene una duración corta, como ya vimos, lo puedes jugar en 1 hora y media perfectamente, dependiendo también de cuánta duración le quieras dar. Es dinámico y a mí, pues, contando con que es lo que es, no es muy histórico, es un what if tremendo, incluso se inventa valores por de los barcos, un juego de ambiente, por decirlo así, pues me ha entretenido mucho más de lo que esperaba. Viendo las puntuaciones, es verdad que todas las cosas que se han dicho del juego son ciertas. Si os veis a la BGG, la gente que se queja del manual, de cosas sin sentido y tal, es cierto. Y además, lo que os digo de la historicidad con los barcos españoles, que allí se han quejado algo de los barcos americanos, pero bueno, como son americanos, a los españoles ni los han mirado. Pero lo de los españoles es bastante más grave que lo que han hecho con los americanos, no teniendo refuerzos, cuando barcos que el Pelayo, pues si hubiera llegado a combatir, tendría que haber entrado por lo menos en el turno 5, etcétera. No es realmente muy histórico. Es un what if, pero es divertido. Eso ya, tu decisión sobre si te interesa este juego, con sus pros y con sus contras, o si no te interesa. Así que vosotros mismos, yo desde aquí me despido, espero hayáis comprendido bien cómo funciona el juego, sobre todo para poder vosotros decidir si os interesa o no. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.